Estás escuchando Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi, en vivo todos los martes y viernes desde las 16 horas desde Reactiva 102.5 FM u online desde reactiva.com.uy. También puede suscribirse para escucharnos en diferido por los principales servicios de podcast, YouTube o directamente siguiéndonos desde nuestro Facebook, Sindicato del Taxi SWAT. Taxi Obrero Radio, 10 años de comunicación, solidaridad y lucha. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Una nueva emisión de Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi. Estamos iniciando nuevamente esta emisión de día viernes con varios temas para ir tratando. Venimos de un paro general parcial del PIT-CNT, del cual nuestro sindicato tuvo una formidable participación, no solo desde el punto de vista de la participación de nuestro propio gremio, sino en el marco de una columna de varios sindicatos y organizaciones populares que creemos que da mucho para conversar y para hablar, y que de alguna forma es uno de los elementos que nos llena de orgullo. Estamos para conversar sobre ese tema, como uno de los temas principales del programa, y en el marco con el compañero Ernesto Barrios, secretario de organización de nuestro sindicato. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, nos parecía importante medio que ir de lleno a este que es uno de los temas del programa en la apertura del mismo, en tanto ya que estamos arrancando un poco tarde, y bueno, para eso no queremos perdernos en preámbulos. Lo que sí es importante señalar es que de alguna manera este tema del que tenemos que conversar un poco, hacer un balance de la participación en el paro, se tiene que hacer en el marco del balance general, digamos, de la situación de nuestra clase, de alguna forma, en términos de este contexto en el cual se está desarrollando y motivó el paro, y también en el marco particular del contexto de nuestro gremio, ¿no? Donde nosotros venimos desarrollando unos importantes niveles de movilización y de participación en torno a la lucha en defensa del viático y las conquistas de nuestro sindicato, ¿verdad? Sí, por supuesto. Creo que el hecho hay que afrontarlo un poco de ese modo, digamos. Nosotros, primero por el lado de los problemas que está sufriendo la clase trabajadora, que no, digamos, nuestros problemas, que son el avance sobre la conquista, nosotros decimos el viático, pero son una cantidad de cosas. El viático creemos que resume bien como consigna, pero después hay que saber explicar ese resumen. Y el resumen es claro que no es un problema solo de viáticos, sino de las conquistas en general, y que a toda la clase trabajadora más o menos le está pasando lo mismo, le va a empezar a pasar lo mismo, porque esa es la circunstancia dada. Entonces, también después, por otro lado, lo que hay que ver es la disposición a la lucha y demás que se pueda tener a la interna del movimiento obrero, porque también dentro del movimiento obrero es de alguna manera campo de batalla también, porque convivimos distintas corrientes que pensamos cosas muy distintas a veces, y que también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena junto con los que creen igual que nosotros para que el movimiento obrero se vuelque a la calle a pelear por sus conquistas y no tome algunos atajos de otra índole que nosotros creemos que son tremendamente contraproducentes y que conducen a la derrota. Entonces, a la interna del movimiento obrero es fundamental que nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para que entre varios podamos volcar el movimiento obrero hacia una pelea general, ordenada y unificada, digamos, porque, bueno, básicamente porque creemos en la unidad y porque creemos que esa es la unidad, que cualquier otra cosa a veces es una unidad con minúscula o una unidad inclusive mal entendida. Nosotros creemos que hay que impulsar el movimiento obrero a la pelea en un momento tan complicado como este, y que detrás de la unificación de todas las peleas, casi como una pelea política general, es la forma en la que se sale de este momento y la forma en la que se cristaliza la unidad que tantos años tomó construir y que tanto valor tiene para el movimiento obrero en general.
Sí, muy bien. En ese sentido, de alguna manera, la jornada de ayer, con la columna desarrollada desde varios sindicatos y organizaciones populares, a partir un poco de la conferencia de La Olla, pero también en el anterior proceso de construcción de la coordinación de sindicatos en la representativa, es un hito importante en esto que tú señalas, ¿verdad? Por supuesto. Creo que en ese sentido, pensando en la columna, el saldo es tremendamente positivo. Nosotros tenemos que decir, apurado y después con lentitud y con calma, el balance siempre estuvo precioso, estuvo fenómeno, salió como tenía que salir. La columna fue más grande que todo lo que individualmente podíamos llegar a haber pensado. Superó las expectativas de todos y como coordinación o como olla, digamos, como grupo de sindicatos y agrupaciones que se juntan a hacer cosas porque tienen algunas visiones políticas y algunas consideraciones metodológicas en común. Este es un primer mojón en términos de movilización que es muy satisfactorio y bueno, lo que hay que ver es conversar con los demás, porque nosotros no sirve que aventuremos qué pensamos nosotros, cómo se debería seguir. De hecho, no sirve de nada que lo digamos así al aire, cómo pensamos que debería seguir el asunto, sino más bien sentarnos a conversar con todos los que estuvieron ahí, con todos los que están dispuestos a seguir construyendo, pero a poner sobre la mesa cuáles son las posibilidades, teniendo en cuenta este inicio movilizador muy satisfactorio. Bien, en ese sentido también, y señalando la importancia de esto que tiene que ver con la movilización conjunta de los gremios que están peleando, están en la lucha y todo, de alguna manera también esto arroja luz o de alguna forma permite leer la situación interna de la UNOT, con la que conversamos con el compañero Federico el martes pasado, en términos de que también es por ahí, ¿no?, por impulsar el desarrollo de la movilización conjunta, que debemos avanzar también en la UNOT, donde un montón de, como bien sabemos todos, un montón de los demás, casi todos los sectores en realidad de la UNOT, el urbano, el suburbano, el inter, nosotros, están siendo golpeados con políticas patronales, con políticas de ajuste, que tienen un corte 90% similar, con las particularidades de su sector, y lo que no hay, por un bloqueo por parte de las organizaciones mayoritarias, es el planteo de un desarrollo de lucha conjunta contra este ajuste, ¿verdad? Sí, por supuesto. En ese sentido creo que se puede ser un poco más claro y franco, porque el proceso es muy largo, y porque nosotros hemos venido diciendo cuáles son nuestras diferencias con la conducción mayoritaria de la UNOT, que por supuesto y muy por supuesto no es toda la UNOT, que nosotros creemos que este es un momento en el que el transporte tiene que salir unificado a luchar, porque es el peor momento de los últimos, no sé, desde la crisis del 2002. No hay que andarse con medias tintas al respecto, y que nosotros tenemos que decirle a la UNOT y a todos los compañeros que están sufriendo estos ataques salariales y de condiciones de trabajo, que hay que movilizar y que hay que responder en bloque, que no nos podemos dejar hacer esto. Y que decirle al resto de los compañeros que si la UNOT no puede salir unificada a pelear, porque hay gente que no está dispuesta a pelear y está dispuesta a firmar rebajas salariales, porque esas son las dos opciones, y es mentira que hay una opción en el medio, que tenemos que movilizar, aunque sean los que estamos dispuestos a movilizar. Y la UNOT no puede salir movilizada porque la opción mayoritaria la tiene estacada a una pared, porque él prefiere y necesita esta UNOT moribunda que no puede dar señales de vida. Bueno, que se queden con la UNOT moribunda, y que la movilización va a tener que ser, digamos, entre los sindicatos que estemos dispuestos a movilizar, para dar señales claras de cómo se enfrenta esto después a la interna de la UNOT. Porque hay que decirlo claro y fuerte. Hay gente acá que le sirve que la UNOT esté moribunda. Y eso no le sirve a más nadie que a los empresarios y al gobierno. A más nadie. Para los trabajadores esta UNOT es nefasta. Así que nosotros tenemos que, mediante unificar planteos de pelea y de respuesta a los embates patronales y del gobierno, ser el shock eléctrico al corazón para darle vida a la UNOT, que es lo que necesita el shock del desfibrilador.
Sí, porque está en paro cardíaco inducido y podemos sacarla de ahí, tenemos que sacarla de ahí, y hay una cantidad de compañeros a la interna de la UNOT que están dispuestos a que son receptivos a esta clase de planteos. Sí, en ese sentido además hay una cuestión que es importantísima señalar, que es, acá estamos de alguna forma en esta situación con respecto a la UNOT en función también de la existencia del veto de una minoría, porque en realidad el conjunto de las, digamos, tomado en términos de cuantitativos, el conjunto de las filiales, la mayor parte de las filiales, están dispuestas a desarrollar algún nivel de movilización, de acción conjunta, con los límites, con las dificultades, con las diferencias metodológicas que puede existir y un montón de cosas más, con el atraso o el avance en lo que tiene que ver con la discusión con respecto a plataforma y todo lo demás. La mayoría de las filiales de la UNOT están dispuestas a movilizar de forma conjunta, pero estamos frente al veto de la minoría, frente al veto de UTC específicamente, que de alguna manera tiene, se apropia, se adueña del nombre de UNOT en función no de nada más que de ser el sindicato de la principal empresa de transporte de Montevideo, que no es cosa menor, digamos, es cierto. Del país. Sí. Que no es cosa menor, es cierto, pero desde el punto de vista de los acuerdos de funcionamiento de la UNOT, es una filial como cualquier otra, de alguna manera. Sí, por supuesto, y creo que en ese sentido lo importante es recalcar que si nosotros logramos entre los sindicatos que estamos pasando mal, bueno, porque todos estamos pasando mal, ¿no? Solo que algunos no están dispuestos a pelear, sus direcciones no están dispuestas a pelear, pelear entre los sindicatos conjuntamente con los sindicatos que sí quieren pelear, y no nos van a dejar usar el sello de la UNOT, pero bueno, eso será otro cantar, porque aparentemente puede funcionar así que bueno, ¿qué más da? Nosotros tenemos que dar las señales que hay que dar, que a esto hay que enfrentarlo, y para eso sabemos que hay oído receptivo a la interna de los trabajadores del transporte. Por otro lado, lo otro que es importante señalar en este plano de las cosas es que de alguna manera también hay alguna, digamos, situación que tiene que ver con una cuestión un poco más de fondo que hay que discutir y que es importante balancear, que es que, digamos, quienes no están dispuestos a pelear lo hacen porque hasta ahora han venido siendo cómplices, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de firmar acuerdos y convenios salariales, que lo que hacían era cada vez que precisaban lograr algún aumento salarial y algún aumento de la tasa de ganancia de la empresa, lo hacían dándole la espalda a las situaciones a las condiciones en las cuales viaja la mayor parte de la población del país. De alguna manera se prestó siempre estas orientaciones a desarrollar una política corporativa que ¿cómo se llama esto? Que de alguna manera descargan el peso de los costos salariales y de los costos nunca sobre la tasa de ganancia de la empresa, sino sobre el bolsillo de la clase trabajadora, de quienes viajan todos los días en el ómnibus o en el taxi, y de alguna forma es importante señalar y es importante romper con esa política para poder avanzar, porque no podremos también, y esto es central de alguna manera, a nuestro parecer es central, no podremos movilizar sino sobre la base también de lograr que se comprenda que debemos defender una política que beneficie al conjunto de la población, ¿no? El movimiento obrero popular en las luchas defensivas por sus propios logros y beneficios, tiene que entender, en sus propios logros y conquistas, tiene que desarrollar una política que beneficie al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, que defienda al conjunto de la población, de los de abajo, de la gente que vive en los barrios, del conjunto de los sectores más que están sometidos a la precarización laboral, a las condiciones de contratación irregular, y no al revés como hasta ahora han planteado las distintas concepciones, digamos, más de carácter corporativo, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que hay un aspecto fundamental ahí en la diferencia que hemos planteado siempre en la interna, que es que nosotros nunca les vamos a firmar un aumento de tarifa a los patrones, digamos. Y que desde otro lado siempre se ha entendido que eso está bien. Y esa diferencia no es metodológica, es política, es fundamental. En el fondo también hay una diferente concepción acerca de qué significan los subsidios que la Intendencia le da a Salgado, digamos. Que desde otras direcciones sindicales se han defendido esos subsidios como subsidios benevolentes y populares.
Cuando lo que hay que hacer es decir, esto es un subsidio escandaloso, son millones de dólares que deberían usarse exclusivamente, porque salen exclusivamente de los bolsillos de los trabajadores, que somos los que pagamos impuestos, porque acá Bondi ya no paga impuestos, los patrones del taxi están exentos de aporte patronal del BPS, y etcétera, y muchos etcétera más. La carga impositiva del país está volcada sobre el bolsillo de los trabajadores, después del sueldo inclusive llevándose el 20% de nuestra capacidad de consumo a través del IVA, que los subsidios no son subsidios populares y que son subsidios para los empresarios y que su riqueza depende de esos subsidios. De hecho, este tipo, Salgado, no era nadie antes del subsidio en la década del 90 y ahora es Salgado después de los subsidios, después de 40 años de subsidio, 30 años de subsidio, para quemar la cuenta en el aire. Después de 30 años de subsidio, es un jeque del transporte y antes no lo era. Entonces, el subsidio no es popular. Es un tipo que estuvo a punto de comprar los aviones de Pluna cuando Pluna se tuvo por fundir. Es un jeque. Y eso gracias a los subsidios. Iba a comprar los aviones de Pluna con los subsidios que le da la Intendencia. Lo que hay que decir, y es importantísima esta parte, lo que hay que decir es que los subsidios están mal y la Intendencia tiene que retirarlos. Y nosotros tenemos que pelear y exigir que, aunque se saquen los subsidios, el boleto no puede subir, que el boleto en estas circunstancias debería bajar. Y que los salarios de los trabajadores no se pueden tocar, y que es mentira que los subsidios, que el precio del boleto y que el salario de los trabajadores está atado a los subsidios. Es mentira, y eso se puede demostrar peleando. Hay que ganar una batalla, sencillamente eso. Lo que es muy importante es poder poner a los trabajadores del transporte en su conjunto en pie de guerra contra estas concepciones criminales, digamos, porque en el fondo terminan siendo criminales, porque nosotros tenemos que defender subsidios a grandes empresarios para que no suba el boleto. Tenemos que defender subsidios a grandes empresarios para que no nos toquen el salario. Esa es una trampa en la que nos han metido, entre otras cosas, a nuestra interna propia sindical, digamos, del movimiento obrero, algunas direcciones sindicales que tienen concepciones, por decirlo en blandito, equivocadísimas. Los subsidios que da la Intendencia son criminales. Y no pueden quedar atados la suba del boleto ni la baja de los salarios a estos subsidios de los grandes empresarios, porque con una mano dan, con una reciben y con la otra quitan, en el fondo. Entonces, tienen que dejar de recibir ese subsidio que reciben, que es criminal, sobre todo en una circunstancia como esta, que sigan recibiendo ese subsidio, es criminal, y tienen que tener prohibido subir el boleto y tienen que tener prohibido bajar los salarios. Esas son las condiciones que la Intendencia le tiene que poner. Esas son las condiciones que la Intendencia le tiene que poner a quien le otorga los permisos para trasladar gente y poder cobrarle. La Intendencia tiene que poner condiciones, porque otorga los permisos. Sencillamente así. Bien. Por otro lado, antes de volver a, digamos, a lo que veníamos desarrollando con respecto a la situación general del paro y la situación de nuestro gremio, lo que mencionás de los subsidios nos recuerda también, de alguna forma, también, digamos, la política absolutamente blanda y criminal que se tuvo con con los Fernández, ¿no? Los dueños de Freeport, que con la plata que recibían para supuestamente reconvertir la empresa, sostenerla y no sé qué, se compraban molinos, ¿no? O sea, de alguna forma establece con absoluta claridad lo que hace esta gente con los fondos que de alguna forma son públicos y esa connivencia criminal que hay para convertir individuos de medio pelo en grandes áreas de sus sectores industriales, ¿no? De sus sectores económicos, no industriales necesariamente, pero grandes áreas de sus sectores económicos, ¿no? Sí, directamente con fondos con fondos que salen de los trabajadores, porque la carga impositiva está volcada para este lado. Bien. Sencillamente así. Es dinero nuestro y que no se han ganado de ninguna manera en buena fe, ¿no? Bien, volviendo digamos a lo que veníamos conversando con respecto al paro y todo eso, y más allá de las valoraciones generales que ya tiramos de alguna forma con respecto a la participación del conjunto de las organizaciones que hicimos, que formamos parte de esa columna que participó del paro, una de las cuestiones que también es señalable es el enorme, digamos, la enorme participación de nuestro gremio en particular, ¿verdad? Sí, es cierto. Fue una participación enorme. Creo que estuvimos a la altura y eso era un cierto nerviosismo, digamos, sabemos lo que podemos hacer, lo habíamos demostrado solamente hace una semana lo que podemos hacer,
la capacidad de lucha y de movilización que tiene este sindicato, bueno, que a todos nos tiene muy orgulloso desde siempre, ¿no? Pero queríamos estar a la altura de las circunstancias con el resto de los sindicatos con los que íbamos a conformar la columna. Y por la vía de los hechos, cuando llegamos nos encontramos con que los sindicatos con los que realizamos la columna, AUTE, dos sindicatos dos sindicatos frigoríficos de Canelones, toda la barra que está en La Olla, el Correo que metió el Correo metió una barra tremenda, y bueno, la Unión Ferroviaria, nosotros también, digamos, el bichito que nos picaba era de, no quedaremos como que pusimos poca carne en el asador o que no estuvimos a la altura, y sí, estuvimos a la altura. Metimos una tremenda barra de gente, una tremenda cantidad de autos, banderas, pancartas, y estuvimos a la altura de esa columna, de esa tremenda columna. Y eso nos deja contentos en términos generales por la columna y en términos particulares por haber estado a la altura de lo que la columna fue y de aportar lo que tenemos que aportar, que es una preocupación que tenemos que tener siempre cuando se va a pelear en grupo. Que nunca por error o por falta de capacidad no estés a la altura de poner todo lo que hay que poner cuando vas a pelear con más gente, con gente que está poniendo arriba de la mesa todos los recursos que tiene, toda la fuerza que tiene, y que tenés que tener siempre ir a acostarte con el miedo de no estar a la altura para estar siempre a la altura. Bien, bueno, en ese sentido hay que decir que hay que recalcar lo que planteas, ¿no? Que de alguna forma se estuvo a la altura, y lo que es importante señalar también es que de alguna manera estas dos instancias previas que hemos tenido, ¿no? La movilización propia que desarrollamos hasta Torre Ejecutiva hace algunos días, y ahora la participación del día de ayer en el paro, también siguen manteniendo la vara alta en relación a lo que nos debemos seguir desarrollando en torno a la lucha en defensa de nuestras propias conquistas, el viático a la cabeza de ellas, pero no es la única defensa la única conquista que debemos defender en este ataque que la patronal viene desarrollando. Sigue planteando la vara alta en relación a los niveles de participación y de esfuerzo que debemos desarrollar para las peleas conjuntas que estamos dando con nuestros compañeros en el marco de la olla y en el marco de la columna que desarrollamos el otro día, y también sigue planteando y nos sigue llenando de responsabilidad para de alguna manera seguir impulsando esta política que veníamos conversando con respecto a la UNOT, ¿verdad? En el sentido de la necesidad de desarrollar una pelea conjunta para derrotar el planteo de las cámaras del transporte, del planteo ajustador de las cámaras del transporte, que es evidentemente avalado por el gobierno, ¿no? Sí, y ahí hay que decir también que hoy por hoy, en una circunstancia general que es mala, la postura de la Cámara del Transporte es una de las más duras, y que es necesario que encuentren los trabajadores de la UNOT, a los trabajadores del transporte en general, unificados para estar a la altura de una respuesta. Y creo que de alguna manera hay un muy buen camino. Los trabajadores del transporte, hay trabajadores del transporte que pusieron mucha carne en la movilización de ayer también, y que estuvieron con nosotros el jueves pasado también, porque, digamos, si bien los trabajadores del transporte no forman parte de esta columna que estamos hablando, el resto de los trabajadores del transporte, solo nosotros, no forman parte de esta columna que sale a través de la barra del sindicato con lo que hicimos en La Olla. Sin embargo, también pusieron una buena cantidad y se está empezando a discutir en algunos lados la posibilidad de empezar a acatar el paro, acatarlo se acata, digamos, ¿no? De empezar a realizar el paro y no solo a adherir a los paros de 9 a 13, que es lo que hace el ómnibus urbano, por ejemplo. Y eso es una cosa importantísima. Y el hecho que también hayan estado algunos sindicatos como la coordinadora del Inter y ASCOT, inclusive con ómnibus, pusieron 4 ómnibus para la movilización en defensa del viático del jueves anterior. Y todo eso hay que, digamos, eso no es una victoria, no es la victoria en sí misma, no es un fin en sí mismo, pero hay que tomarlo como lo que es, como los avances significativos que son, porque la situación que tenemos es apremiante, y no solo tenemos que estar a la altura de las próximas movilizaciones y de la continuidad de esto porque la vara está alta, sino porque si no tenemos la vara alta no ganamos, y hay que ganar. Hay que cuidar el viático, hay que lograr sostener el viático y las conquistas anteriores. Hay que asumir que ese es el piso y que de ahí no se puede bajar. Ese es el piso del cual replegarse para poder seguir avanzando más adelante. Bien, bueno, muchas gracias entonces, Ernesto. Queda más que claro los conceptos planteados y divertidos. No sé si hay algo más que quieras señalar, que quieras agregar arriba de la mesa.
No, saludar a ustedes que hacen el programa de manera militante siempre y bueno, nada, es un tremendo esfuerzo que hay que valorar siempre y nunca hay que olvidarse. Bien, bueno, muchas gracias entonces, Ernesto. Vamos con esto a ir finalizando el contacto. Salud. Salud. Bien, y capaz que con esto vamos a un corte. Recordamos antes del corte que, bueno, el día de mañana desde las 12 horas, de 12 a 17 horas, vamos a estar haciendo una chorizada solidaria a beneficio del compañero Ricardo Abadi. Bueno, esta actividad está programada para el día de mañana, reiteramos, de 12 a 17 horas, hay un pique que van a estar escuchando. En caso de que llueva, esto es por lo cual no, en caso de que llueva, se pasa para el domingo, para el día siguiente, para el domingo 7 de junio, en el mismo horario y las mismas características, ¿está? Así que, porque bueno, los pronósticos del clima son un poco inciertos en ese sentido y bueno, vamos a mantener la actividad, pero con el aviso de que en caso de que llueva se pasa para el domingo. Vamos al corte y ya volvemos. Frente al hambre y las penurias de nuestro pueblo, adquirí tu bolsón económico del SWAT, con alimentos al costo por 340 pesos, abierto a afiliados de todos los sindicatos. Consígalo en nuestro local sindical, Clemente César 2291, lunes, miércoles y viernes de 13 a 17 horas. Por consulta, comunicate con Pamela al 091-435429 o con Guida ahí al 098-986717. Súmate, la salida es colectiva, Sindicato del Taxi.